Aquí son ministros o son visitantes o todavía son católicos o testigos de Jehová, sean bienvenidos a la casa de Dios, porque algo el Señor nos va a hablar hoy. Y de preámbulo alabamos a Dios así y expresamos nuestra alegría porque somos libres, ¿verdad? Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos recibido la libertad por Cristo Jesús, no por, don Miguel Hidalgo, hermanos, nos dio patria y libertad como mexicanos, pero como cristianos, Cristo es el que nos hizo libres. Y le damos la gloria a Dios por formar parte de las dos ciudadanías, mexicano y ciudadano del cielo también. Gloria sea al Señor. Allí en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, por favor, todos abran su Biblia, capítulo 16 de Mateo. Si lo encontraron ya, díganme amén. Algunos están buscándolo. Hermanos, les anuncio también que ahí estoy ya en el YouTube. Si quieren ver mis sermones, ahí están ya. Y usted puede buscarles ahí, ¿cómo se le llama? Volverlos a escuchar para recibir de Dios la bendición. Y yo le quiero pedir, hermanos, el tema es el anterior, por favor, ahí. Este es el tema que yo hoy traigo, hermanos. Vamos a leer del versículo 21, 16, 21 en adelante al 23, al 24 inclusive. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. 21, Mateo 16, 21. Ahora lea conmigo ahí en su mente en silencio y escuche lo que dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guarde silencio, niños. Palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Palabra de Dios, hermanos. Padre, esta es tu palabra y prometiste que no volvería vacía cuando se predique o se lea. Produciría fe para salvación, produciría la conversión de nuestros corazones. Y hoy quedamos bajo tu Espíritu Santo, Señor, porque es tu palabra la que se va a predicar. Tú tienes algo para nosotros hoy, porque tú nos hiciste para escuchar tu voz. Permítenos hoy afinar bien esos oídos y abrir bien el corazón y la Biblia para escuchar lo que hoy tienes para nosotros, porque sin duda tú tienes algo bueno para nosotros hoy, y que podamos responder con la fe y aceptar el reto y el llamado tuyo al altar. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, amén. Amén. Todo ser humano quiere saber el propósito de su vida. Acabamos de verlo en la escuela dominical. Israel y yo nunca nos hemos puesto de acuerdo en las clases ni en las predicaciones, pero somos uno en el Espíritu, hermanos, mi hijo y yo. Y saben, hermanos, y estaba yo pensando allí al escuchar la clase, que el propósito, hermanos, Dios tiene un propósito, pero Él quiere que escuchemos no solo la dominical, sino todo el sermón, y todo Dios está uniéndonos, está en sintonía con nosotros para enseñarnos lo que hoy tiene para nosotros, que sin duda es una bendición. Todo ser humano quiere saber el propósito de su vida. Todo. Por eso existen las grandes preguntas existencialistas, como la pregunta de identidad. ¿Quién soy? Cuando el hombre crece, de niño crece, empieza a preguntarse esa pregunta de identidad: ¿quién soy yo? Y luego pasa a la pregunta del origen: ¿de dónde vengo? Si vengo del mono o si me hizo alguien. Y luego viene a la pregunta del propósito: ¿por qué estoy aquí en esta tierra? Y finalmente se hace la pregunta del destino:
¿a dónde voy después de morir? Y esas 4 preguntas enseñan que los hombres siempre han buscado la razón de su existencia, el por qué, hermanos, están en esta vida, por qué existen los hombres, por qué, de dónde vienen, quién los hizo. Y sí, hermanos, todas las respuestas están en la Biblia, porque la Biblia es la verdad y nos da todas las respuestas a todas las preguntas que tengamos. De hecho, Jesús es la única respuesta a todas las preguntas. Cualquier pregunta que tú tengas, Jesús es la respuesta, y esa respuesta está en la Biblia. En cada página de la Biblia, cada versículo de la Biblia apunta a la única respuesta, que es Jesús. Quiero decirle solemnemente esta verdad. Amado amigo y hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá significado. Tú fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá significado. Nunca sabrás para qué naciste si no tienes a Dios, si no tienes a Jesucristo. El día que conoces a Jesucristo, entiendes no solo quién eres, sino para qué naciste, cuál es tu propósito de vida. Esta vida no es todo, amigos y hermanos. Hay eternidad y se lo debemos enseñar a nuestros hijos. Esta vida no es todo. No te aferres a las riquezas, no te aferres a la tierra. Hay vida después de la muerte. Dijo Tomás Carlyle, un americano, que dijo este pensamiento: el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. El hombre sin propósito es como un barco sin timón. Es un soplo, es nada, es nadie. Hermanos, el propósito es la razón por qué tú naciste en esta tierra, la razón por qué tú estás en este pedazo de tierra, en este país. El propósito tuyo es que tú estás aquí en la tierra porque hay un plan perfecto y magnífico para ti. El problema es que la mayoría de la gente no lo sabe y daña y perjudica y echa a perder su propósito de vida. Lo entendimos en la escuela dominical. El propósito general es conocer la gracia de Dios y disfrutar de ella, y difundir la gloria de Dios en todo el mundo. Propósitos sagrados del ser humano. Los entendimos en la clase de nuestro hermano Israel. Pero hoy quiero hablarle acerca de este tema con este pasaje que acabamos de leer, donde Jesús empieza anunciando su propósito de vida. Y ahí lo tiene usted. Hermanos, Jesús sabía muy bien para lo que había venido. Todos sabemos que traemos un propósito. Analicemos el de Jesús. Jesús, hermanos, vivió solo 33 años y medio. Su propósito no fue venir a casarse ni tener hijos, como la mayoría de los seres humanos, como la mayoría de nosotros. Jesús no vino, hermanos, a establecer algo que iba a quedar aquí en la tierra, o que algo, dijo él, mi reino no es de este mundo. Jesús no vino para hacer lo que la mayoría de nosotros hace mientras vivimos en esta tierra. El propósito de Jesús está bien definido, hermanos. Él vino, el Verbo se encarnó desde Belén, en el nacimiento, hermanos, de María la Virgen y de José su padre adoptivo, vamos a decirlo así, y luego vivir en esta tierra durante 33 años e ir a la cruz del Calvario. Y él lo resume en el versículo 21, su propósito, y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, pero no iba a ser recibido bien, sino padecer mucho por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Hermanos, aquí nos enfrentamos hoy al propósito de Cristo. A veces nosotros decimos, bueno, ¿cuál era el propósito de Cristo? Mira qué triunfante se fue al Padre cumpliendo su misión. Pero Él tuvo que pasar una vida de sufrimiento. Y esa es la primera cosa que yo le quiero decir, hermano. Le quiero decir algunas cosas antes de ahondar más en este punto del propósito del Señor Jesucristo. Fue la primera vez que Jesús le reveló su propósito a los discípulos. Yo vengo a esta tierra a sufrir. Voy a ser traicionado. Yo voy a ir a una cruz. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Yo voy a derramar mi sangre. Ese es mi propósito, sufrir. Y hoy el Señor te va a hablar por esta palabra para que tú puedas ver tu propósito y cumplirlo, proteger tu propósito y no dañarlo ni descuidarlo. Le quiero decir por lo menos 3 cosas para que sepa usted de dónde viene su propósito.
antes de ahondar sobre Jesús, y quiero decírselo rápidamente. ¿De dónde viene tu propósito? En primer lugar, su propósito viene de su padre. Todos los que estamos aquí tuvimos un padre. No voy a hablar de la madre, ni del abuelo, ni del cuñado, ni del primo, ni de los hijos. Tu padre. Todos, no les digo levante la mano los que tuvieron un padre, porque todos tuvimos un padre, bueno o malo. Pero hermanos, el propósito de vida queda, hermanos, en responsabilidad del padre, que Dios le dio hijos. Por eso la cabeza del hogar, el sacerdote de la familia es el padre. Y si el padre no hace buenos hijos, es su culpa. Hermanos, tu padre fue una figura, es una figura importante, porque marcó tu futuro por medio de dos cosas: su ejemplo y sus palabras. Antiguamente, hermanos, los padres, y hoy actualmente también, nomás que se está perdiendo esta buena costumbre, los padres antes de morir llamaban a sus hijos, desde el primogénito hasta el más pequeño, para bendecirlo, poner sus manos sobre ellos y decir: te va a ir bien, yo voy a bendecirte, ven. Y entonces oraba por el primogénito y decía: tú serás bendecido, tendrás una buena esposa, vas a tener familia y vas a tener hijos y vas a tener nietos y todos van a servirle al Señor. Porque el padre bendecía con sus palabras, como Jacob a los hijos de José, como Jacob a las 12 tribus de Israel, las bendijo con sus palabras antes de morir. Eso era la buena costumbre de los buenos padres, porque ¿de dónde venía el propósito? Decía: tú vas a servirle así y así y así y así y así. Y entonces decía una profecía y una palabra para la vida de ese hijo, de ese niño. Y ese niño era marcado por la bendición del padre, y lo que el padre dijera, eso se iba a cumplir. Porque ahí en la palabra de Dios eso pasó. A cada hijo le dijo lo que le iba a pasar y cómo Dios lo iba a bendecir. Y algunos más y otros menos. Pero así es, hermanos, el padre bendice a sus hijos. Yo tuve un papá que no sabía la Biblia, ni leer ni escribir, y por tanto pues no nos bendijo así, ¿verdad? Mi padre Ramón tallaba lechuguilla, era pobre, no sabía leer ni escribir. Pero un día, ya se los dije, cuando estaban sus amigos, les dijo a ellos: este es el más chiquito, sí, es Gonzalo, es el Kelly, en él tengo todas mis esperanzas. Y yo me recuerdo de eso y digo, lo dijo porque quizá, porque en profecía, porque yo le iba a predicar y lo iba a bautizar cuando estuviera ya grande mi papá. Y así fue. En mí puso sus esperanzas, pero las esperanzas espirituales, las esperanzas de verdad. Fui el único pastor de la familia, para la gloria de Dios. Y yo quiero decirle que nuestros padres no nos bendijeron tal vez bien, no oraron, no nos dieron un buen ejemplo, no nos dieron palabras de aliento para el futuro. Pero un padre, hermanos, ahora yo sí lo sé. Ahora yo sí sé lo que es una bendición del padre. Y yo bendigo a mis hijos cada día. Cada mañana que oro, ahí los tengo en una foto grande. Y oro por la esposa, oro por las hijas, oro por el hijo, oro por los nietos, oro por todo lo que viene a su vida. Y los bendigo y les digo que sean prósperos, que sean protegidos, que sean bendecidos, que sean fructíferos para la gloria de Dios. Porque yo ya entendí eso. Ahora tú dirás: es que mi padre, usted no lo conoce, mi padre no me oró por mí, ni me ayudó, era un borracho, era un alcohólico. Bueno, cuando hay esos casos, si tú conoces a Dios, a Jesucristo, ahora Él va a ser tu padre. Y ahora es el que te va a bendecir y llenar ese vacío que te dejó tu papá, que no cumplió. Por eso decimos que el padre es muy importante para la vida, para cumplir un propósito por el cual naciste. La otra cosa que ayuda para descubrir de dónde viene tu propósito son las experiencias. Las experiencias buenas o malas te ayudan a entender para qué naciste. Yo fui al instituto bíblico, pero me di cuenta que había nacido para ser pastor. ¿Saben por qué? Pues porque estaba enfermo. Y aún esa experiencia de maloreo y enhechizado que yo tenía, y le dije: Señor, si tú me sanas y me perdonas, allá en el río cuando me iba a bautizar a los 17 años. Y fui bautizado, y si me perdonas y me sanas, yo dejo todo y voy a ser tu siervo. Y pues lo hizo. Usted me está oyendo predicar, y después de 40 años aún lo sigo haciendo. Esa experiencia marcó mi vida. Y entonces decidí ir al instituto bíblico. Y en el instituto bíblico, hermanos, el primer día que llegamos, la primera semana empezamos con clases, y el sábado nos dieron dinero para pagar el pasaje del autobús e ir a San Juan del Río, Querétaro, a predicar. Desde la ciudad de Querétaro a San Juan del Río van a ir a predicar. ¿Cómo que a predicar si no, yo no sé nada, nomás vengo a aprender? Vas a ir a predicar, a ver cómo le haces. Tú ya viste clases, haz lo que puedas. Y esas experiencias donde nos empujaron como en un tobogán, te vas.
Son las que me ayudaron, hermanos. ¿Por qué creen que ahora predico? ¿Por qué creen que aprendí a hacerlo? Porque me aventaron al ruedo a torear el toro, hermanos. Y esas experiencias, hermanos, son buenas porque te ayudan a madurar, te ayudan a crecer, te ayudan a depender de Dios para predicarle a la gente y humillarte y ayunar y orar y pedirle sabiduría para predicarle a mucha gente. Y sí lo hice, y a partir de ahí he andado siempre en esto durante 40 años. Eso es algo que aprendí, que las experiencias nos empujan hasta donde estamos y nos hacen saber para qué nacimos. Pero la última es el nombre. No nomás el Padre, las experiencias, sino el nombre. El nombre que tú tienes debe tener un significado, y por algo tus padres te pusieron así. Bueno, sabemos que muchos ponen nombres sin sentido porque son víctimas de la religión y ponen el nombre del santoral. No, pues yo me llamo así porque nací este día y tenía que llamarme así, Elena, porque era Santa Elena. Y San Gonzalo, pues porque era San Gonzalo. Pero a mí me puso, papá y mamá me pusieron Gonzalo por mi abuelo Gonzalo. Y yo espero que mis hijos o mis nietos le pongan un día a sus hijos Gonzalo. Yo no le quise poner Gonzalo Israel a mi hijo, le puse Israel porque es el nombre bíblico, hermanos. Pero ¿saben qué significa Gonzalo? Cada uno de ustedes debe investigar qué significa su nombre, porque eso marcará tu vida. ¿Qué significa el nombre Roy? ¿Qué significa el nombre Juan? ¿Qué significa el nombre Pedro? Mi nombre significa, ¿saben qué? Y sí me quedó, hermanos. ¿Por qué? Significa dispuesto para la lucha, o sea, para el trabajo. Y así soy yo, hermanos. Siempre estoy listo para servirle al Señor, siempre dispuesto y preparado para toda buena obra, porque así es mi nombre, Gonzalo. Además significa también príncipe. Así que me siento un hijo de Dios, un príncipe. Pero el nombre, hermano, significa mucho. Por eso voy ahora al punto. El nombre de Jesús significa Salvador, porque ese era el propósito de Él. Por eso decimos que el nombre tiene mucho que ver. Aparte también traía la profecía de que se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con quién, con nosotros. Ese era el propósito de Jesús. Venir a traernos a Dios, la salvación de Dios y a salvarnos, porque era lo que necesitábamos nosotros. Nosotros no necesitábamos un economista, nos hubiera mandado, no era dinero el que necesitábamos, nos hubiera mandado un economista. No era algo mental, nos hubiera mandado un psicólogo. Necesitábamos un Salvador, y por eso nos mandó a Jesús. Gloria sea a Dios. El propósito de Jesús era venir a dar su vida en rescate, a venir y a buscar y a salvar lo que se había perdido, a venir a rescatar las ovejas descarriadas del Señor, porque Él veía a la gente como ovejas descarriadas y dijo: ellas necesitan un pastor, y yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Así que tu propósito está en tu nombre, está en tus experiencias, está en tu padre. Estuvo en tu padre cuando naciste y en tu madre, vamos a decirlo así. Pero más que eso, tu propósito está en la boca de Dios. Lo que Dios dice en su palabra que tú eres, eso es lo que tú eres. Y si la Biblia dice que tú eres el hijo de Dios, un hijo de un rey, un adorador, un ministro, un siervo del Señor, una princesa del Señor, Dios dice, y así es. Ese es tu propósito. Naciste para ser parte de una extraordinaria familia, que es la familia de Dios. Y el propósito es que tú disfrutes serlo, que no te canses, ni te aburras, ni te entristezca de ser quien eres. ¿Cuántos de aquí están orgullosos de ser cristianos? Pero sin caer en el pecado del orgullo. Nada más decir: soy cristiano, sí Señor, y no me avergüenzo del evangelio, porque Jesucristo es Rey y Él es mi Salvador y mi Señor de mi vida. Ahora le voy a decir algo. Aquí el propósito de Jesús es sufrir, pero en ese momento, y lo dice Pedro, lo dijo Pedro, Señor lo llama aparte y le dice: ven para acá, Señor. ¿Cómo es que tú vas a dar tu vida? ¿Cómo que te vas a dejar morir? Y lo dice literalmente en la versión Reina Valera. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, quiérete un poquito, ten compasión de ti mismo, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús dijo: voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir mucho, me van a matar. Ten compasión de ti mismo, Señor. Hermanos, cuando los hombres oyen el propósito de Cristo, se quedan perplejos. ¿Cómo es que tú viniste? Estás dispuesto a todo. Es que a mí nadie me quita la vida, yo la doy, dijo Jesús. Y ese es mi propósito, salvar a todos con mi vida. Yo pongo mi vida como un cordero.
santo para salvar a la humanidad con mi sangre. Y Pedro trataba de evitarle eso, esa carga. Pedro trataba de quitarle ese sufrimiento, esos padecimientos que eran necesarios para nuestra salvación. ¿Y saben cómo lo vio Jesús? Así lo vio Jesús. Y esa es la segunda cosa que le quiero decir. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Hazte a un lado, Satanás. Adiós, Satanás. Quítate de mí. A quien en un momento en el versículo 17 le había dicho: bienaventurado eres, Simón, te lo reveló mi Padre. Has dicho: Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Pero en el versículo ya 23 le dice: quítate delante de mí, Satanás. De repente, hermanos, uno de sus discípulos es usado por el Padre y de repente es usado por Satanás. Y en este punto está la clave de esto. Satanás se entremete o se entromete en donde no debe entrometerse, donde no le corresponde, donde no debe importarle. Jesús iba a ir a Jerusalén a sufrir. Pedro le dice: no lo hagas, Señor, ten misericordia de ti mismo, escápate. Y hasta el fin así lo pensó Pedro, porque hasta el Getsemaní, hermanos, cortó una oreja cuando fueron a arrestar a Jesús, porque él no quería que arrestaran a Jesús. Y después lo andaba negando. Pero, hermanos, ¿por qué Jesús vio a Satanás detrás de Pedro? Y esto es algo que a veces pasa en nuestro propósito, hermanos. Tan seguro que Dios te ha dado un propósito para esta vida, tan seguro que el diablo va a tratar de evitarlo. Y, hermanos, debo enseñarles algo. Algunos se quejan: es que nadie ha sufrido como yo. Jesucristo sufrió más que tú. Dio su vida en la cruz del Calvario. Y yo estoy aquí para enseñarte que el sufrimiento es parte de la vida. Tú viniste a este mundo y debido al pecado ahora vas a sufrir. Desde que nacemos hacemos sufrir a la madre, y toda la vida hacemos sufrir a la madre por desobedientes, hijos. Tenemos que arrepentirnos y no hacer sufrir más a la madre, porque ya sufrió mucho. Cargarnos 9 meses y luego dar a luz con dolor. Ándale, por el pecado, Eva. ¿Para qué pecabas, Eva? Tienes que sufrir. ¿Para qué pecabas, Adán? Con el sudor de tu frente tienes que ganarte el pan de tu vida, de tus hijos. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida, y Pedro no lo quería entender, que Jesús iba a sufrir. Y ahora, hermanos, detrás de esas objeciones de Pedro está Satanás. Y, hermanos, Satanás es el personaje adversario de Dios. Satanás odia a Jesús. Y trató, hermanos, de tumbarlo y de hacerlo caer en tentación 3 veces después de bautizado y lleno del Espíritu Santo. ¿Tú crees? El diablo, ¿a quién se le ocurre querer vencer a Jesús después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo? Jamás lo podrá hacer caer. Jesús lo venció 3 veces, le dijo: escrito está, escrito está, escrito está, y apártate de mí. Y se fue, y vinieron ángeles y le servían a Jesús. Porque Jesús, hermanos, supo cómo vencer al diablo, pero también supo cómo ver al diablo detrás de las personas. Toda aquella persona que se atreva a darte contra y se oponga a tu propósito de ser cristiano, detrás de ella está Satanás. Así sea tu madre, así sea tus hijos o tus vecinos o primos o familiares, detrás de ellos está Satanás. Aprende a ver que hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Jesús lo dijo: yo he venido para hacer la voluntad del que me envió. En tu libro está escrito: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. No importa lo que diga la gente, no importa que el diablo no quiera, yo voy a hacer tu voluntad. Y se oponga quien se oponga, así sea Satanás o tus padres, que tú seas cristiano, tú no debes hacer caso a nadie más que lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos y a sus hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tienes que entender esto, que hay una lucha espiritual y que a veces los más entregados están sufriendo esa lucha, como Pedro. Aquí está: quítate de delante de mí, Satanás. Le está hablando a Satanás, no a Pedro. Aunque Pedro le está dando cabida a Satanás, y muchas veces así es, aún siendo cristianos, tratamos de oponernos al propósito de nuestros hijos. ¿Para qué vas tanto a la junta de jóvenes? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué lees tanto la Biblia? ¿No sabes que te está usando Satanás? ¿Cuántos de aquí le han dicho a su esposo o su esposa: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo?
algunas veces. Yo sí le he dicho a mi esposa, y ella más a mí. Pero no creas que me pide 1,000 pesos, le digo, apártate de mí, Satanás. No, esos son casos especiales, cuando me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Ella dice, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, me estás desanimando en vez de animarme. Y yo también le digo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque a veces nos oponemos al propósito de Dios. Yo nací para ser pastor y voy a ser pastor a las 3 de la mañana, a la hora que me llamen, a la 1 de la mañana, a las 5, a las 2, a las 3. Allá voy a estar cantando y alabando y predicando. Interrumpo todo para predicar. Ayer nos reunimos a ver el partido. Sí, yo también soy humano, tengo pecados. Y no sé ni a quién le voy, pero me reuní con los jóvenes con el pretexto de predicarles. Así que nadie de aquí me va a juzgar ni a condenar. Se acabó el primer tiempo y les dije 15 minutos, apaguen la tele, bájenle, pónganle mute y voy a predicarles. Y les empecé a predicar. No dañes tu propósito, joven. Hay 3 que no son cristianos todavía aquí. Y les dije, arrepiéntanse, ya Cristo quiere que sean salvos. Y ustedes no dañen su propósito. ¿Para qué quieres irte a Canadá si aquí te quiere ayudar Dios? ¿Para qué quieres irte aquí? Ya, Dios tiene un plan para ti, maravilloso, propósito, todo. Se acabaron los 15 minutos rápido porque hablar es lo que más sé. Y comer también. Ahora sí ya, pues ya empezó el partido, que Dios los bendiga. Les hablé del propósito porque yo ya estaba empapado del propósito. Y más me empapé con la escuela dominical. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos ser víctimas de Satanás y que haya un despropósito en nuestra vida. Despropósito, ¿sabe qué es un despropósito? Es no saber para qué estás aquí en la tierra, no saber hacia dónde va tu vida, no saber ni para qué naciste. Y hay mucha gente así, y como no sabe para qué nació, entonces se deprime, está esquizofrénico, y luego se suicida. Porque nunca encontró el sentido de la vida, nunca encontró para qué nació, nunca supo el propósito, porque nunca leyó la Biblia, nunca fue a la iglesia cristiana. Nunca oyó un predicador en la calle, en la plaza, predicándolo, o en la escuela. Hermano, es Dios que nos está enseñando que tengamos cuidado, que no dañemos, ni permitamos que Satanás nos dañe, porque dice ahí, representas una trampa peligrosa para mí. En la versión NBI, Nuevo Testamento Viviente, nueva versión internacional, hermanos, quiere decir que me eres tropiezo, eres una piedrota de tropiezo, Satanás, para hacer caer a la gente y no cumpla el plan de Dios. Ya voy a ir al tercero y concluyendo. Sí, estoy en el tercero ahora. ¿Cómo se daña nuestro propósito? Tratando de evitar el sufrimiento. Lo vimos en el propósito de Jesús y la imprudencia de Pedro, hermanos, diciéndole no lo hagas, no sufras, ten compasión de ti. Hay mucha gente que ha arruinado su propósito porque creen que la vida correcta es sin sufrimiento, porque quieren vivir cómodamente toda su vida y nunca sufrir, ni siquiera sufrir cuando mueran. Pero la vida es un valle de lágrimas. La vida, desde que naces llorando y vives llorando y mueres llorando. ¿Sí o no? No hay un bebé que nazca riéndose, o habrá uno. Un bebé tiene que nacer llorando para que empiece a estrenar sus pulmones. ¿Sí o no? Pero aún ese bebé puede conocer la felicidad en Cristo y su propósito de vida cuando lo traemos al altar y lo traemos a Jesús. Allí conocerá su propósito de vida. Sabiendo esto, hermanos, yo quiero que sepa esto. Dios nos ha puesto en esta vida y nos ha dado el camino para entender todas las cosas, pero nosotros echamos a perder esto cuando vemos las cosas desde el punto de vista humano, dice la versión NBI. Tú no ves las cosas desde el punto de vista divino, Pedro. Tú ves las cosas desde el punto de vista humano. Y hermanos, así es, la gente nada más mira las cosas, lo que ve delante de sus ojos. Pero nosotros debemos ver con los ojos del espíritu, los ojos de la mente, y ver más allá de lo que ven los ojos. Porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y mire, hermanos, el propósito de Dios para nosotros es que nosotros aprendamos a ver lo que Él ve.
Hermano, Jesús veía la cruz como sí, como un padecimiento, un sufrimiento, la muerte. Pero es que él ya tenía el panorama completo, el rompecabezas armado. Él ya sabía que al tercer día iba a resucitar. Y ellos bien preocupados, te van a matar, pero acuérdate también que va a resucitar. Te van a hacer sufrir, pero acuérdate que a ustedes los voy a salvar al morir. Amén. Entonces el propósito de Dios de Jesús era venir a dar su vida para que nosotros pudiéramos tener la certeza de vencer la muerte y tener una esperanza y creer en la resurrección y en la vida eterna. Ese es el propósito de Cristo y nos bendijo de esa manera. Hasta Pedro fue beneficiado. Después lo tuvo que comprender. Después de mucho tiempo lo tuvo que comprender. Amado hermano, cuando Jesús le dice apártate de mí, Satanás, es decirle, estás equivocado, Pedro. Tu enfoque es humano. Tú estás viendo las cosas nomás con lo que ven tus ojos, porque ves las cosas desde el punto de vista humano. Yo les dije que iba a sufrir, sí, que me iban a matar, sí, pero también les digo que voy a resucitar al tercer día. Mira las cosas como las ve Dios. Enfócate en el plan de Dios. Enfócate en el propósito de Dios. Y hermanos, el propósito de Jesús se cumplió. Vino a dar su vida 33 años a esta tierra para enseñarnos cómo agradar a Dios, cómo vivir santamente y cómo entregar la vida. Y ahora Él dio su vida y resucitó para darnos el ejemplo y decirnos, yo pude, ustedes también pueden, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pero pongan la mirada en mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hagan lo que tienen que hacer, cumplan su propósito. Y mi propósito es enviarlos a todo el mundo a que prediquen el evangelio. Ese es mi deseo, ese es mi plan. Y todos los que somos cristianos estamos involucrados en ese propósito de difundir el evangelio y proclamar la gloria de nuestro Dios. Yo creo que este punto está Pedro allí y atrás está Satanás. No te engañes, amigo y hermano. Por más sabio que a veces queremos ser, no te opongas a los propósitos de Dios. El propósito de Dios siempre será bueno. Es que tú vengas a la iglesia. Si alguien se opone a que tú vengas porque te dicen mucha iglesia, mucha oración, pues ¿qué te dan ahí? ¿Y por qué vas tanto? Apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Yo voy no porque soy necesario, porque yo lo necesito a Él. Yo voy no porque necesiten de mí, es que yo necesito de Dios y por eso voy. No te engañes. Hay una lucha detrás de la persona y las personas son usadas por Satanás, pero también pueden ser usadas por Dios. A mí ahorita Dios me está usando para decirte esto, que tu propósito se puede cumplir, amén, se puede lograr. La causa de Cristo es la mejor causa para invertir. Nos vamos a morir y la causa de Cristo va a seguir. Yo por eso decidí ser pastor, porque es la mejor causa para vivir y por la causa mejor para vivir. ¿Conoce otra causa para morir mejor? No la hay. Puedes invertir 100 años siendo cristiano y pastor y predicador y evangelista y morir. Invertiste de la mejor manera tu vida, porque esa causa te va a superar, te va a trascender y va a bendecir a mucha gente. Por eso los apóstoles cumplieron la gran comisión, llegaron a todo el mundo conocido con el evangelio, porque invirtieron su vida. Desde que aceptaron a Cristo y dejaron de ser pescadores para ser pescadores de almas, y toda su vida, y murieron en los campos misioneros por Cristo Jesús, invirtieron su vida de la mejor manera. Si no hubieran seguido a Jesús, hubieran quedado en el anonimato. Nadie supiera de ellos. Allá se murieron y todo. No trascendieron. Pero cuando tú inviertes tu vida en Cristo, tu vida va a trascender. Vas a ser recordado por la eternidad. Van a pasar 100 años que te moriste y nadie se va a acordar de ti. Solamente Jesucristo te va a recordar y a resucitar en el día postrero. Quiero terminar, porque es tiempo de terminar. Voy a pedirle al grupo que pase, porque les voy a pedir que ellos canten. Si usted me preguntara a mí, ¿cuál sería el último mensaje que tú darías para esta generación? ¿Qué les dirías si ya fueras a morir mañana? ¿Qué les dirías a la juventud, a los niños, a las parejas, a nuestro México, a nuestros latinoamericanos y americanos, etcétera? Yo le diría a todas esas personas, como se los digo a ustedes,
en mi último mensaje, que quizá este sea: tu vida se trata de Dios, no se trata de ti. Tú no te creaste a ti mismo, te creó Dios. Y no se trata de ti, se trata de Dios. No fue idea tuya venir a esta tierra, fue de Dios. Dios te pensó y te creó y te hizo en el vientre de tu madre. No viniste al azar. Dios no juega los dados ni cree en la buena suerte. Viniste porque Dios quiso que vinieras. De 1,000,000 de posibilidades, el espermatozoide que pegó, fecundó en el óvulo, fue el tuyo. Fuiste tú. Eres el milagro más grande de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cuál sería mi último mensaje? Acepta el propósito de Dios para tu vida, y cuando lo hagas, entonces serás feliz. Conocerás la verdadera felicidad, la razón por qué estás aquí. Viniste no nomás como los animales: nací, crecí, me reproduje y morí. No, hay que conocer el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesucristo, y nadie va al Padre si no es por Él. Cante con nosotros en el nombre de Jesús. Tú lo necesitas mucho, lo necesitas mucho. Cántelo, cántelo. Aleluya. Tal cual soy, gloria a Dios. Tú necesitas a Jesús ahora más que nunca. Las riquezas no bastan, no son suficientes. Los vacíos, los placeres, las adicciones no salvan, no cambian la persona. Al único que tú necesitas es a Jesucristo, porque Jesucristo basta.